Buenas noches, Iglesia Nuevos Comienzos. Es un placer, un gusto para estar aquí con ustedes en esta noche. Gracias, David y Evan, por esas alabanzas. Siempre nos llevas a la presencia de Dios y damos gracias a Dios por el ministerio que ustedes están dirigiendo con las alabanzas de Nuevos Comienzos. ¿Por qué no oramos iniciando el estudio para esta noche? Estuve pensando en cuanto a la oración que Jesús enseñó a los discípulos. Orar, parte de la oración es cuando decía: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos que estar agradecidos porque la provisión de Dios, de lo que necesitamos para el día de hoy, Dios nos da cada día. Y Jesús pidió a nosotros para orar por ese pan, esa provisión. Entonces, si tenemos que orar, quiere decir que es algo que a lo mejor no viene automáticamente. La provisión de Dios diario está accesible, pero tenemos que pedir y recibir para poder recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, sería importante y bueno para nosotros, si no es una costumbre que tienes en tu diario vivir, de orar y pedir: Señor, hoy pido que me des la provisión que yo necesito. Y uno en orar por eso, se abren las ventanas del cielo para que Dios pueda proveer su provisión. Otro, en hablar, en reconocer eso en la mente, el corazón, nos hace enfocar nuestros ojos para buscar esa provisión y también estar atento de que necesitamos la provisión de Dios cada día, y podemos estar sensibles en cuanto a las diferentes áreas donde Dios provee para con nosotros. Provee el pan en cuanto a la comida, provee el trabajo, provee la salud para poder trabajar, provee el techo sobre nuestras cabezas, provee la ropa que usamos, provee el auto que usamos para ir a trabajar o ir a hacer las cosas que tenemos que hacer. Tantas cosas, tenemos que mirar las cosas como son, provisión de Dios. Aún en el trabajo, quizás tú trabajas en una fábrica, una escuela, en un lugar, pero ese trabajo te da cada 2 semanas, cada semana, un cheque de tu sueldo, pero tu jefe o la compañía no es la fuente de tu provisión. Es Dios que bendice la compañía para que la compañía pueda darte a ti. Entonces, si miramos todo, Dios es la fuente de todo. Y esa es la idea en cuanto a pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Oramos y pedimos al Señor en esta noche. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra y todo lo que hacemos, Señor. Todo tiene que ser basado en tu palabra. Si no tenemos base en tu palabra, entonces no estamos haciendo tu voluntad, porque todo lo que tú tienes para con nosotros encontramos las promesas o los principios o los valores en tu palabra. Y en tu palabra, Señor, nos pide a nosotros, para parte de nuestra oración, es decir, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, Señor, ayúdanos para hacer un patrón, un hábito. Cuando nos levantamos en la mañana, decir: Señor, hoy día va a haber desafíos, en este día va a haber tentaciones, en este día va a haber problemas, en ese día va a haber decisiones que necesito tomar. Entonces pido, Señor, ese pan para este día sea fuerzas, sea salud, sea sabiduría, sea inteligencia para tomar decisiones, para poder negar a mí mismo y buscar no mi voluntad, sino tu voluntad. Y también, Señor, te doy gracias por tu provisión. Te doy gracias, Señor, por las cosas básicas que me das cada día. Y, Señor, en esos momentos cuando necesito tomar una decisión, ayúdame, Señor, para poder apoyar no en
en mis fuerzas, sino apoyarme, Señor, en tu voluntad, en lo que va a glorificar tu nombre, en lo que tú estás pidiendo de mí. Y Señor, si oramos de esta forma cada día, entonces podemos estar conscientes, Dios, que tú estás con nosotros en cada momento del día, y así podemos andar en obediencia, en el temor de Dios y cumpliendo tu voluntad. Señor, gracias que tú eres el que nos da las fuerzas para cada día. Y tú eres el que provee, Señor, cada necesidad en cada día. Señor, hay personas que están mirando este video, Señor, y algunos quizás van a estar mirando mañana o en una semana o más tarde, que tu poder, Señor, es exacto en el momento de la necesidad. Hay personas que están mirando que necesitan un toque divino, Señor, de sanidad en sus cuerpos físicos. Pienso en nuestro hermano David, de nuestra iglesia, Señor, que está en el hospital en este momento, que necesita un toque tuyo. Señor, levántale a David, Señor, de esa cama, del hospital, trae sanidad en su cuerpo físico. Otras personas que están pasando diferentes cosas. Señor, tú eres el proveedor de ese pan, que el pan exacto en la necesidad de cada persona en el momento justo. Damos gracias, Señor, por tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 14. Vamos a estar mirando los versículos 21 al 24, pero antes vamos a dar un contexto. En el estudio anterior vimos que Abraham había rescatado a Lot, su sobrino, quien había sido capturado en una guerra. Y Dios había dado a Abraham la victoria. Dice en Génesis, mirando atrás a lo que ya habíamos estudiado, que capítulo 14, versículo 16, dice, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Y Abraham había conquistado 4 reyes, porque había una guerra entre 5 reyes que pelearon contra 4 reyes. Los 4 reyes ganaron y tomaron todas las posesiones de los otros 5 reyes. Y alguien escapó y fue a Lot y fue a Abraham para decir, tu sobrino Lot fue capturado. Abraham fue y peleó contra esos 4 reyes, 4 reinos. Y Dios le dio a Abraham la victoria. Abraham reconoció que no fue él que ganó la victoria, sino fue Dios que capacitó a Abraham y su pueblo para poder ganar esa batalla. Porque vemos en Génesis capítulo 14, versículos 14 al 16, dice, y convocó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa, y persiguió a los invasores hasta Dan. Entonces no eran un ejército, eran hombres en la casa de Abraham. Quizás ellos tenían que estar con espada para proteger la propiedad de sus posesiones, pero no creo que habían sido un ejército para poder pelear contra un ejército, pero fue esos hombres que eran siervos de Abraham en su casa. 318 personas fueron y conquistaron 4 reyes para poder ganar una victoria. Dice, versículo 15, Génesis 14, 15, durante la noche Abraham y sus siervos desplegaron sus fuerzas y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Obá, que está al norte de Damasco. 16, así recuperó todos los bienes y también rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y la demás gente. Ahora, después de volver la victoria, lo que vimos la semana pasada es que Abraham, volviendo del combate, de la batalla, que encontró a Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y Melquisedec bendijo a Abraham, y Abraham le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Ese vimos la semana pasada, no vamos a hablar más en cuanto a Melquisedec y todo el significado, pero ahora leemos en el capítulo 14, versículos 21 al 24.
después de haber sido bendecido por Melquisedec y dando el diezmo a Melquisedec. Génesis 14, 21 al 24. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Abraham había rescatado a la gente y los bienes. El rey de Sodoma dijo a Abraham: quédate con todos los bienes, solamente dame la gente. Versículo 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. 23. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Versículo 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y tú puedes llevar todos los bienes. Quizás antes de ir a la pelea para rescatar a Lot, Abraham sabía que era imposible, casi imposible, para que él ganara la batalla, él con siervos en su casa, pelear una guerra y conquistar a 4 reyes. Entonces yo creo que cuando habla, Abraham está diciendo que alcé mi mano a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. Estaba diciendo: Dios me mandó a la batalla. Y eso muestra la fe de Abraham en decir: Señor, tú me estás haciendo algo, pidiendo hacer algo imposible en mis fuerzas, algo que yo no puedo hacer. Pero Señor, si tú estás diciéndolo, entonces yo creo, yo confío que tú vas a estar conmigo para poder ganar la victoria. Algo que sería imposible para el hombre no es imposible para Dios. Entonces Abraham estaba demostrando su fe en confiar en las promesas de Dios. Y cuando está diciendo que Abraham dijo: levanté mi mano a Jehová, Dios altísimo, es decir, que el Dios que está sobre, no un Dios, no el Dios de mi familia, sino el Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. Está declarando que estoy sirviendo al Dios, el único Dios, que no hay otro Dios, no hay Dios encima, no hay Dios más poderoso. Estoy sirviendo al Dios que es el Todopoderoso, el Dios de todos los dioses. No hay igual como Él. Entonces, miramos que cuando Dios llamó a Abraham y dio a él la promesa que iba a ser de bendición para con él, vimos en Génesis 12, capítulo 12, versículo 2, y cuando Dios dijo: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces Abraham estaba creciendo en su fe desde el llamado que recibió de Dios. Y ahora vemos que está de su fe a tal punto cuando está listo para creerle a Dios y hacer cosas grandes para el Señor. Y vemos la progresión de la fe de Abraham. Vimos que cuando Dios le llamó, volviendo en Génesis capítulo 12, cuando Dios lo llamó y dijo a Abraham: Abraham, sal de tu parentela, de tu tierra, a un lugar donde yo te voy a mostrar. Y Abraham estaba conociendo a Dios, pero no tenía un fondo en cuanto a comprobar si ese Dios que le está llamando, como el poder que tiene, y si era confiable en su palabra. Entonces Dios dijo a Abraham: sal de tu parentela, y salió, dejó sus primos y sus tíos, pero fue con su papá y con Lot. Dios dijo: deja tu parentela, deja todo, ir, y Abraham obedeció en parte, porque llevó a su papá y llevó a Lot, su sobrino, y vemos, la Biblia dice que él fue hasta, ahora, ¿cómo se llama la ciudad donde fueron? Fue antes de ir a Canaán, fue a otra ciudad, y ahí estaba hasta la muerte de su papá. Y después él fue a Canaán, es cuando Dios apareció otra vez para poder darle más instrucciones. Y vemos también que también cuando estaba en Canaán,
dice la Biblia que hubo hambre, se vimos en las secciones anteriores, hubo hambre, ¿y qué hizo Abraham? Él fue a Egipto, porque ¿qué fue su pensamiento? Me imagino que su pensamiento fue, aquí donde Dios me mandó, Canaán, hay hambre, entonces no hay para suplir para conmigo, para con mi familia, y lo que tengo y mis animales, entonces voy a ir a Egipto. Y hablamos mucho de eso cuando estudiamos esa sección de la Biblia, que ¿qué pasó? Cuando Abraham fue a Egipto, él tuvo que mentir porque dijo a su esposa, di que tú eres mi hermana, no mi esposa, porque tú eres hermosa, y si saben que tú eres mi mujer, me van a matar. Entonces permitió que llevaron a Sarai, su esposa, al palacio de Faraón para tomar como su esposa. Pero antes que pudo llegar a ella para tener una relación física, íntima, Dios habló con Faraón y Faraón devolvió su esposa. Y Abraham tuvo que mentir, tuvo que engañar. Y también una cosa más que dijimos es que vimos que la sierva de Sarai, Agar, lo que dice la Biblia, miramos en Génesis 16:3. Génesis 16:3 dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Agar, la sierva de Sarai, era egipcia, y ¿dónde consiguió Abraham su sierva para su esposa? Yo creo que sucedió cuando él no buscó la voluntad de Dios, no pidió, Señor, tú me vas a proveer aquí. Él fue porque no conoció a Dios a la medida para tener fe, para creerle a las promesas de Dios. Y en hacer eso hubo muchas complicaciones. También de eso salió Agar, y Abraham tuvo relaciones con ella, y también nació Ismael, que es un problema para los judíos hasta el día de hoy. Todo eso por la desobediencia, por la falta de fe. Pero vemos que Abraham estaba creciendo. Ese fue cuando estaba conociendo a Dios. Y ahora, cuando llegamos al punto cuando Abraham le creyó a Dios para poder ir contra 4 reyes, para poder conquistarlos, y cuando volvieron, y el rey de Sodoma dijo, dame la gente, tú llevas todos los bienes. Y en Génesis 14:23, Abraham dice, 22, que levantó su mano delante de Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Versículo 23 dice que desde un hilo hasta la correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Ahora Abraham está ya desarrollando en su fe, ya conoce a Dios, y él está diciendo, yo no voy a tomar esas posesiones. Porque si yo tomo esas posiciones, entonces la gente va a decir, y tú, rey de Sodoma, va a decir que yo fui la persona que hizo grande a Abraham. Ahora Abraham no estaba pensando en glorificar a sí mismo, estaba pensando en la reputación de Dios. Está diciendo, Dios me prometió que me va a bendecir. Y estaba más enfocado no en sus propios bienes de lo que él pueda adquirir por sí mismo, sino estaba buscando la gloria de Dios. Quería que Dios fuera exaltado. Y él sabía si Abraham iba a ser prosperado, que él quería que la gente decir, mira, como lo que Dios ha hecho en la vida de Abraham, no lo que otra persona hizo para él. En 1 de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ese fue escrito por el apóstol Pedro en el primer siglo, pero el principio estaba en efecto desde el principio, desde el jardín de Edén. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos que reconocer que cada día
El enemigo está rodeando como león rugiente, buscando a quien devorar. Él quiere desviar nuestro enfoque de las promesas de Dios y hacer las cosas de nuestra manera. Hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. En vez de glorificar a Dios, que buscar nuestro propio bien. Entonces Abraham había desarrollado su fe al punto que ya estaba dispuesto a confiar, porque había visto el patrón de Dios siendo fiel, y Abraham ya vio el patrón también cuando él hacía cosas de su manera, que no salió en una manera buena, sino fue una manera que perjudicó el plan de Dios para él y su propia vida. Complicó. Entonces tú y yo tenemos que saber que Satanás, los demonios, están rodeando como leones, buscando quién devorar, buscando maneras para hacernos desviarnos de la voluntad de Dios, de confiar en las promesas de Dios. Y quizás fue el enemigo que sucedió en el oído de Abraham cuando estaba en Ur de los caldeos, cuando Dios le llamó y Dios dijo: sal de tu parentela, de todos, e irte con tu esposa. El enemigo estaba ahí diciendo: Abraham, ¿estás loco? ¿Cómo vas a ir solo? ¿Quién te va a proteger? ¿Con quién vas a hablar? ¿Cómo vas a poder hacer? Por lo menos lleva a tu papá y a Lot. Y es lo que Abraham hizo, quizás para decir: va a ser más fácil llevar a alguien en vez de ir solo. Pero vimos que tardó en llegar a Canaán, el lugar que Dios estaba planeando para él, porque fue a Harán, fue la otra ciudad, donde él fue hasta que murió su papá. Quizás fue el enemigo cuando estaba en Canaán y vino el hambre, en decir: Abraham, ¿qué está haciendo aquí? Porque aquí no hay comida, aquí no hay lluvia, aquí no hay cosecha. Andate a Egipto. Y cuando estaba en Egipto, dijo: Abraham, tú vas a morir, tienes que mentir, tienes que engañar. Y Abraham, ¿por qué no compras esa mujer como sierva en tu casa? Porque tu esposa ahí está trabajando, necesita ayuda. Y ese fue un gancho también que complicó la vida de Abraham. Entonces es importante buscar la voluntad de Dios y saber qué cosas que debemos hacer, qué cosas no debemos hacer. Y quizás también fue el enemigo utilizando el rey de Sodoma, cuando el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Abraham puede haber pensado: wow, mira cómo Dios me está bendiciendo. Yo fui a pelear y yo no iba a tomar las posesiones, pero el rey quiere darme todo. Y eso va a ser para hacer crecer mi cuenta bancaria y voy a estar bien. Pero quizás este hubiera sido otro piedra de tropiezo para Abraham en cuanto a lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero Abraham ya estaba creciendo en su fe, desarrollando en cuanto a conocer el Dios de toda provisión, sabiendo que él tuvo discernimiento para decir: no, yo no voy a aceptar eso, porque Dios es capaz para poder bendecirme. Yo no necesito que ese hombre me bendiga, porque va a decir que Él es quien me prosperó. Y yo quiero que Dios sea la persona que me va a traer bendición sobre mi vida. Como vimos en Génesis 14, 22 y 23, y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, Creador de los cielos y la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Yo creo que la enseñanza para nosotros es que debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. A la medida que tú y yo crecemos como cristianos, como hijos de Dios, entonces debemos crecer, debemos crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Crecemos en la palabra de Dios por escuchar. Creo que estamos aprendiendo esta noche en escuchar
de lo que Dios está hablándonos a través de este pasaje, la importancia del discernimiento, la importancia de buscar la voluntad de Dios, la importancia de pedir la provisión de Dios y buscar su voluntad. Pero también conocemos la palabra de Dios por escuchar, pero también aprendemos el conocimiento de la palabra de Dios por leer la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios, por memorizar la palabra de Dios, de pasar tiempo en su palabra. Y eso nos ayuda también en conocer a Dios, nos ayuda para poder distinguir entre la voz de Dios y la voz del enemigo. Si sabemos que Satanás anda como león rugiente buscando quién devorar, y que él viene, y la Biblia dice en Corintios, no debemos sorprendernos. Si él aparece como un ángel de luz, él no va a venir como algo feo, algo que totalmente en contra de la palabra de Dios. Él viene mezclando quizás la verdad con una mentira, o con 90% de la verdad, 10% de la mentira, algo puro con algo del veneno para poder engañar. Tenemos que tener discernimiento en pensar en nuestro Señor en Mateo capítulo 4, cuando Satanás vino para tentarle a Jesús. Quiero leer este pasaje. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, Dios lo mandó, al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo supo Jesús que ese no fue Dios proveyéndole para él? Estaba en el desierto, estaba ayunando 40 días sin comida y tenía hambre, y vino el tentador, pero sí, porque Jesús tenía discernimiento, sabía que ese no era de Dios, porque la idea plantó en su mente: convierta esos panes, esas piedras en pan. Tú eres el Hijo de Dios, tú tienes poder para hacer milagros. Pero cuando uno piensa en eso, si hubiera convertido las piedras en pan, eso no hubiera sido por la gloria de Dios, hubiera sido para algo para él personal. Él no vino para hacer cosas personales, sino él vino para glorificar a Dios. Ese no iba a traer gloria de Dios. Jesús dijo: no, ese sería también hacer provisión para conmigo. Yo vine para ser ejemplo para el ser humano, y el ser humano no puede hacer eso. No debo usar mi poder como Dios para hacer provisión para mis necesidades físicas. No fue el momento para hacer eso. Entonces él pudo reconocer la voz del enemigo, que no era para glorificar a Dios. Después, entonces, versículo 5, entonces el diablo le levantó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, porque no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, la segunda tentación, dijo: súbete al pináculo del templo y échate, porque la gente van a decir: oh, sí, ese es Hijo de Dios, Él es el Mesías. Y también el enemigo estaba utilizando la misma Biblia para tentarle a Jesús, porque la Biblia dice: échate abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces tu pie en piedra. Y como hemos dicho muchas veces, si Dios hubiera dicho a Jesús: Jesús, lánzate, Él hubiera lanzado, pero Dios no dijo. Y Jesús dijo: no tentarás al Señor tu Dios. No hacer cosas que Dios no está diciendo hacer.
Y si Dios hubiera dicho a Abraham, Abraham, hay hambre aquí en Canaán, entonces vete a Egipto. Entonces podría haber ido con la bendición de Dios. Pero Dios mandó a él para estar en Canaán y él tomó decisión para ir. Estaba afuera, quizás escuchando una voz, quizás no fue la voz de Dios, quizás la voz del enemigo, pero Abraham estaba aprendiendo a discernir entre cuándo estaba hablando Dios y cuándo está hablando el enemigo. La tercera tentación. Otra vez les llevó, versículo 8 de Mateo 4, otra vez les llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Versículo 9, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. La tercera tentación, mostrando el enemigo, Satanás es el príncipe de este mundo, y hay personas que están siendo prosperados aquí en la tierra, porque Satanás tiene habilidad para poder bendecir a personas. Y Satanás vino y dijo, Jesús, todos los reinos de la tierra están en mis manos, y yo puedo darte esos si me adoras. Así evitas la cruz. Y Jesús dijo que vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Jesús dijo, yo no puedo servirte a ti, yo no puedo adorarte a ti, porque solamente a Dios merece la adoración. Jesús sabía cómo discernir entre la voluntad de Dios y el pecado. Y él escogió la voluntad de Dios, y Jesús aprendió la obediencia, aprendió la palabra de Dios, aprendió cuándo es la voz de Dios y cuándo es la voz del enemigo. Mateo 16, 21 al 23. Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. ¿Dónde aprendió Jesús eso? Jesús aprendió eso estudiando la palabra de Dios, estudiando los Salmos, estudiando Isaías, estudiando todo el Antiguo Testamento, y sabía cuál era su misión aquí en la tierra, que su misión era para ir a Jerusalén, que él iba a entregar su propia vida, y el tercer día iba a resucitar, iba a dar su vida, sabiendo que Él fue el cumplimiento del sistema rituales de los sacrificios, de los holocaustos del Antiguo Testamento y de la sangre que derramaron de animales. Iba a ser su sangre que iba a deshacer por fin con los sacrificios diarios, anuales, mensuales, diarios, para hacer una sola vez por todo el sacrificio acepto para que el ser humano pueda recibir el perdón de Dios. Entonces estaba explicando a sus discípulos, esa es mi misión, vine para hacer eso. Versículo 22. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús dijo, esa es la voluntad de Dios, es lo que es la voluntad de Dios para mi vida, hacer esto. Y Pedro vino con buenas intenciones, diciendo, Señor, no queremos que pase esto a ti. ¿Cómo tú vas a morir? Tú eres el Mesías. Pedro no entendió el plan de Dios y la voluntad de Dios. Entonces, Pedro quería evitar el sufrimiento, el dolor de Jesús. Pero dice el versículo 23, pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, las palabras las más fuertes que Jesús habló, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús supo discernir entre la voluntad de Dios y la voluntad de Satanás. Jesús supo discernir entre la dirección del Espíritu Santo y la dirección del enemigo. Y nosotros también tenemos que discernir y saber conocer el corazón de Dios y las promesas de Dios
y la voluntad de Dios. Juan 10, 1 al 5. Juan 10, 1 al 5 dice, de cierto os digo, Jesús está hablando, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Versículo 2, mas el que entra por la puerta, Jesús es la puerta, solamente entrando a Dios por medio de la puerta que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Señor, a Dios, sino por Él. Mas el que entra por la puerta, el pastor de ovejas es. Versículo 3. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellos, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Tu deber, mi deber, es conocer la voz de nuestro pastor, conocer la voz de nuestro Señor Jesucristo, conocer la voz del Espíritu Santo, conocer la voz del Padre Celestial. Y Dios nunca va a hablar algo que va en contra de su palabra. Todo lo que Dios va a hablar va y concuerda con su palabra. Y si no entendemos la palabra, si no conocemos la palabra, no vamos a poder poder distinguir en muchas ocasiones si es la voz de Dios o la voz del enemigo. Pero si conocemos la palabra de Dios, Jesús dijo que las ovejas le siguen a Él porque conocen su voz. La pregunta sería, ¿conoces la voz de Jesús cuando Él está hablando? ¿Conoces la voz del Espíritu Santo? Tenemos que preparar nuestro corazón, llenar nuestro corazón con su palabra y con sus valores para poder tomar buenas decisiones basadas en su palabra y buscando no la gloria de ningún ser humano, ninguna gloria de nosotros mismos, sino la gloria de Dios. Terminamos Hebreos capítulo 11, versículos 1 y versículo 6. Versículo 1 dice, es pues la fe, porque eso es lo que estamos hablando, Abraham no aceptó lo que le ofreció el rey de Sodoma porque quería que Dios fuera su galardón, que Dios fuera su proveedor. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham esperaba el cumplimiento de la promesa de Dios, pero él no pudo ver cómo. Dios dijo, Abraham, vaya, busca a Lot y conquista, toma las posesiones. Y Abraham llegó al punto en que discernió la palabra, esa es la voz de Dios. Entonces, si Dios me está diciendo eso, lo voy a seguir. Más en algunos capítulos que estamos estudiando, vamos a ver cuando que la fe de Abraham ya creía a Dios tan fuerte, te conoció a Dios tan íntimo, que cuando Dios dijo, ahora Abraham, sacrifica a tu hijo. Y Abraham le dio en su mente, me imagino, pero dijo, no, yo sé que Dios es fiel. Dios me dijo, ese hijo es hijo de promesa, que Dios va a usar ese hijo para bendecir a las futuras generaciones. Entonces, si Dios me está diciendo para sacrificar a mi hijo, entonces yo confío y creo que Dios va a levantar, va a resucitar a mi hijo. Pero antes que mató a él, el ángel dijo, Abraham, no hagas daño al niño. Pero esa fue la fe de Abraham. La fe, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú y yo tenemos que crecer en nuestra fe. Eso es lo que dice el Señor, tu palabra. Pero mis ojos ven algo diferente. Y mi tendencia es para mirar y creer mis ojos. Pero, Señor, ayúdame para poder conocerte de... Creo que tengo buena conexión aquí, casi se cortó. Que no confío mis ojos
Ayúdame, Señor, para confiar con mi espíritu, no mis ojos carnales, sino mis ojos de fe. Versículo 6, y terminamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador a los que le buscan. Es imposible agradar a Dios sin fe. Si es algo que podemos hacer sin fe, no podemos agradar a Dios. Para agradar a Dios requiere la fe que Dios es el autor de su palabra, que Dios es el proveedor de nuestra vida. Es Dios que provee el pan nuestro de cada día, que Él quiere proveer, Él puede proveer, y lo que Dios provee para con nosotros es suficiente para nuestras necesidades. Y Dios es nuestro todo en todo. Abraham es nuestro ejemplo. Abraham es el padre de la fe, y nosotros tenemos que crecer en nuestra fe para ser como Abraham, para poder agradarle a Dios y ver la gloria de Dios y ver a Dios hacer grandes cosas en medio nuestro, en nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Oramos y pedimos que podamos crecer en nuestra fe, y sabiendo que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Amén. Oramos. Amén. Señor, gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, contiene las promesas. La palabra de Dios contiene, Señor, lo que tenemos que saber para conocer el corazón tuyo. Como tú ves esas cosas, como tú sientes, haces las cosas. Y, Señor, pido que nuestro corazón pueda estar alineado, Señor, con tu corazón. Pido, Señor, que podamos ver, Señor, con nuestros ojos lo que tú ves, Señor, con tus ojos. Pido, Señor, que podamos sentir en nuestro corazón lo que tú sientes en tu corazón. Dios, yo sé que tú quieres hacer grandes cosas. Tú quieres manifestar tu poder y manifestar tu gloria. Y cuando vienen tentaciones, como el rey de Sodoma vino a Abraham para decir: Abraham, toma esto. Y Abraham fácilmente pudo haber justificado, decir: sí, voy a tomar eso. ¿Y qué cosa, Señor, va a venir? El enemigo va a traer a nuestro camino cosas que quizás puede beneficiarnos. Mira esa promoción, ese trabajo. Pero en tomar esa promoción no vamos a tener quizás tiempo para la familia, no vamos a tener tiempo quizás para la iglesia, para el servir al Señor. Señor, ayúdanos, Señor, para ser sabios en nuestras decisiones. Y que aprendamos, Señor, de escuchar, como dijiste en Juan capítulo 10, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Señor, ayúdanos, Señor, para poder afinar el oído de nuestro corazón y nuestro espíritu para escuchar tu voz. Y la manera para afinar ese oído del alma, del espíritu, es en leer tu palabra, conocer tu palabra y en obedecer tu palabra. No hay un camino fácil, no hay camino rápido. Ese requiere tiempo, ese requiere comunión contigo. Ayúdanos, Señor, para desarrollar esa comunión contigo, para que podamos, como Abraham, ser bendecidos, para poder ser de bendición. Te damos gracias, Señor. Te alabamos en esta noche. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Quiero también hacerles recordar que este domingo, 1 de noviembre, tenemos nuestro servicio, no a las 5:30. Seguimos al aire libre, pero estamos aquí al lado del Avenue. Puedes entrar y estacionar como estacionamos antes para el Avenue. Van a ver ahí carteles para guiarnos. Vamos a estar en el patio del recreo del Kids Zone. Va a estar recibiendo una carta con el mapa para que puedan saber exactamente dónde vamos a estar en este domingo a las 11:15. Invite a unos amigos. Ahí estamos usando máscaras y el distanciamiento social, pero vamos a estar en la mañana a las 11:15 para poder alabar al Señor y escuchar más de su palabra. Amén.
te esperamos el domingo. Amén. Que Dios les bendiga. Que buenas noches. Amén.